El día que encontré la ropa interior de otro hombre en el maletero de mi coche, supe que mi vida iba a cambiar. No me preguntes cómo llegó ahí. No lo metí yo, desde luego. Era un boxer negro, de esos de marca cara que yo no uso, arrugado y con olor a colonia barata. Estaba metido entre una toalla y una bolsa de deporte que no recordaba haber puesto. Lo encontré un martes por la tarde, en el garaje del edificio, buscando el cable del cargador portátil que siempre se pierde. Lo primero que pensé fue, esto no puede ser mío. Luego, ¿y si es de algún obrero? Pero no. Nadie más había usado mi coche. Nadie. Solo Irene, mi mujer. Volví a casa caminando como un zombi. No se lo dije a nadie. Ni a mi mejor amigo, ni a mi hermano, ni al perro que no tengo. Lo guardé en el cajón de las herramientas, como si fuera una evidencia en un caso que aún no quería abrir. A partir de ahí, mi cerebro no dejó de buscar señales. Y lo peor, es que las empecé a encontrar por todas partes. Como si el boxer hubiera activado un interruptor que me había negado a encender durante meses. O años. No tenía pruebas. No aún. Pero lo que sí tenía era ese maldito boxer. Y una pregunta que no me dejaba dormir. Guardé el boxer en una bolsa de plástico sellada que metí dentro de una caja de herramientas. No sé por qué lo hice así, pero necesitaba tenerlo bajo control, como si fuera una bomba que en cualquier momento podía estallar. No quería que Irene lo encontrara por casualidad. Tampoco quería que yo lo viera cada vez que abría un cajón. No estaba preparado para tenerlo a la vista. Pero estaba ahí, presente en mi cabeza a cada hora del día, como si me lo hubiese tatuado en la frente. Durante 2 días no dije absolutamente nada. Me comporté igual, preparé la cena como siempre, trabajé en la reforma de la cocina del piso del barrio Garrido, y cada noche me acosté junto a Irene fingiendo que estaba cansado. Ella tampoco notó nada raro en mí, o si lo notó, no dijo nada. Seguía con su rutina, ducha, cremas, pijama de algodón, algo de televisión, luego sueño profundo. Dormía como si tuviera la conciencia limpia. O demasiado sucia como para sentir ya alguna clase de culpa. El jueves pasó algo que terminó de mover las piezas. Llegué a casa antes de lo habitual porque la faena en la obra se canceló por una inspección que no estaba prevista. Pensé en sorprender a Irene. Aún no había decidido si la iba a confrontar directamente o si iba a seguir observando, pero parte de mí quería verla en su rutina sin saber que yo estaba cerca. Subí sin hacer ruido, metí la llave muy despacio y abrí la puerta con cuidado. Eran las 5 de la tarde. La televisión estaba encendida, pero el salón vacío. Escuché voces. No eran voces reales, eran de una videollamada. Fui hacia el despacho que tenemos al fondo del pasillo. Irene estaba ahí, con el portátil abierto, riéndose de una forma que no le veía hace tiempo. Me quedé en silencio, parado al otro lado del pasillo. Ella llevaba una camiseta holgada y estaba descalza. En la pantalla había un tipo. No era un alumno. No era un compañero de trabajo de los que conocía. Era alguien más joven, con esa forma de hablar que tienen los que saben que están siendo deseados. Ella jugaba con su pelo, bajaba la voz cuando él decía algo, y subía la pierna sobre la silla como si estuviera sola. Lo que más me jodió no fue la charla. Fue lo cómoda que estaba. Lo relajada. Como si esa conversación fuese parte de su vida habitual, como si yo ya no existiera dentro de su espacio mental. De repente se puso seria, él dijo algo que no escuché, y ella respondió, no, esta semana no puedo, él sospecha algo. Entonces se miró al espejo pequeño que tiene al lado del escritorio y se ajustó el escote con la mano. Luego dijo, pero el sábado sí, si lo de la casa de tu amigo sigue en pie, puedo inventarme lo de la formación en Madrid. Ahí se me cruzaron los cables.
Di un paso sin querer, el suelo crujió, y ella giró la cabeza tan rápido como si hubiera visto un fantasma. Cerró la pantalla de golpe y se quedó en silencio, con los ojos abiertos y una expresión que no supe leer. Yo no dije nada, solo la miré. Luego di media vuelta, fui al salón, apagué la televisión y me senté en el sofá. Tardó 5 minutos en salir del despacho. Caminaba lento, como una niña a punto de recibir un castigo. Se sentó frente a mí, en la otra punta del sofá. No dijo nada. Yo tampoco. Hasta que no aguantó más. ¿Hace cuánto estás en casa? El tiempo suficiente. No lloró. Ni gritó. Solo se quedó quieta, mirando hacia la estantería como si de repente le importara saber si los libros estaban alineados. Yo no sabía qué preguntar primero. Mi cabeza iba más rápido que mi capacidad de ordenar ideas. No sabía si quería escuchar explicaciones o si prefería levantarme e irme a dormir al coche. ¿Quién es? Pregunté sin rodeos. Ella tragó saliva. Luego, muy despacio, dijo, se llama Rubén. Lo conocí hace un par de meses. Es amigo de la hermana de Marta. No me interesaba su currículum. Solo necesitaba saber si estaba metido hasta el fondo o si aún había una mínima posibilidad de que todo fuera una especie de error monumental. Pero ya sabía la respuesta. ¿Y por qué su ropa interior está en mi coche? Ahí bajó la mirada. No se lo esperaba. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Al final dijo algo que me pareció hasta ridículo. No lo sé. No debería estar ahí. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque no podía creer la frase que acababa de decir. No debería estar ahí. Como si estuviera hablando de un papel mal colocado en una carpeta, no de la ropa interior de otro hombre apareciendo en el maletero del coche de su marido. ¿Lo ves en mi coche? Una vez. Fue una vez. Tenías una reunión fuera, y Marta me dejó el coche para ir al súper. Él vino conmigo. No fue planeado. ¿No fue planeado? Fue un error, Javier. No pasó nada en el coche, te lo juro. ¿Y entonces por qué tenía que quitarse el boxer? ¿Por qué le daba calor? No respondió. Se quedó ahí sentada, con los brazos cruzados, pero no como alguien a la defensiva. Más bien como quien sabe que ha perdido y no tiene cómo explicar la jugada. Yo ya no quería más respuestas. No esa noche. No de esa manera. Me levanté sin decir nada, fui al baño, me lavé la cara y me encerré en la habitación de invitados. No dormí. Me pasé la noche con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo como cada pieza de mi vida se desplazaba lentamente fuera de su lugar. Y todo comenzó con un boxer que no era mío, olvidado en el sitio más estúpido posible. El viernes me desperté antes que ella. No porque tuviera algo que hacer, simplemente no podía seguir acostado en la misma cama donde había dormido tantos años con una persona que ahora sentía como una intrusa. Me duché, me vestí sin hacer ruido y salí a caminar. No me llevé el móvil, no quería hablar con nadie ni recibir mensajes. Solo necesitaba moverme, cansar el cuerpo para que la cabeza no me explotara. Di vueltas por la ciudad sin rumbo, pasé por calles donde nunca había estado, crucé por delante de cafeterías llenas de parejas que desayunaban en silencio, y me pregunté cuántos de ellos estaban viviendo algo parecido. No encontré respuesta, pero me sentí menos solo. Al volver a casa, Irene estaba en la cocina, con una taza de café en la mano. No desayunaba nunca, pero ahí estaba, fingiendo normalidad. No me miró, y yo tampoco. Entré, saqué una botella de agua de la nevera, la abrí, bebí y me senté en la mesa. Ninguno de los dos hablaba. Pasaron 5 minutos y entonces lo solté. Quiero saber todo. Ella no reaccionó.
Se quedó quieta, como si no hubiera escuchado nada, pero después de unos segundos levantó la mirada y asintió. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Nos vimos 3 veces, dijo. La primera fue en una cena con Marta y su hermana. Estaba él, y empezamos a hablar. Después me buscó por Instagram. No pasó nada esa vez, solo charlas. Luego me dijo que quería verme a solas. Al principio me negué. Pero después, no sé. Me sentía bien con él. Me hacía reír. Me preguntaba cosas de mí. Cosas que tú hace tiempo que no preguntas. No dije nada. Ella interpretó mi silencio como una señal para seguir. La segunda vez fue cuando tú estabas en ese congreso en Valencia. Me invitó a una exposición, fuimos a cenar, me llevó a casa. Me besó en el portal. Solo eso. Y la última fue el día del coche. Marta me pidió que la llevara a comprar unos muebles y él apareció en el aparcamiento. Subió al coche sin que yo lo invitara. Fue cosa de minutos, Javier. No fue lo que tú crees. ¿Y qué creo yo exactamente? Que tuvimos sexo en tu coche. ¿Y no lo tuvieron? Se quedó en silencio. Ni una palabra. Pero no necesitaba respuesta. Ya la tenía. ¿Te acostaste con él más de una vez? Sí. Sentí que mi respiración se hacía más fuerte, como si el aire me costara el doble. Me levanté de golpe, la silla cayó al suelo, y ella dio un pequeño salto. Me acerqué a ella, no para tocarla, no para gritarle en la cara, sino porque necesitaba verla de cerca. Quería ver si le temblaban los ojos, si se le movía un músculo, si mostraba una pizca de arrepentimiento. ¿Tú sabes lo que hiciste? Le dije sin levantar la voz, pero con los dientes apretados. Me mentiste en mi cara. Me hiciste creer que teníamos una vida, que todo iba bien. Me abrazabas por las noches como si no llevaras la cara de otro en la cabeza. ¿Y todo por qué? ¿Por qué yo no te preguntaba cosas? No es solo eso, Javier. Hace meses que siento que estamos viviendo como compañeros de piso. No hablamos, no compartimos nada. Tú te metes en tus reformas, en tus herramientas, en tu rutina, y yo me siento invisible. Y en vez de hablarlo, ¿decides abrirte de piernas para un tipo que conoces hace semanas? Se levantó, empujó la silla, y por primera vez levantó la voz. No fue así. No me trates como una cualquiera. Tú también tienes culpa de esto. ¿Yo tengo culpa de que te acuestes con otro en mi coche? ¿Tienes culpa de que no me mires desde hace meses como me mirabas antes? De que todo en esta casa funcione como un calendario, pero nada tenga sentido emocional. De que estés más pendiente de los enchufes que de lo que yo siento. ¿Y eso se arregla cogiendo la polla de otro? Nos quedamos en silencio los dos. Respirábamos fuerte, como si estuviéramos saliendo de una pelea física. Ella lloraba, pero no se tapaba la cara, no se escondía. Lo hacía abiertamente, con los ojos rojos y la boca temblando. Yo no lloraba, pero por dentro sentía que me estaba partiendo por la mitad. Me senté de nuevo, respiré profundo y le dije lo que llevaba repitiendo en mi cabeza desde la noche anterior. Te vas a ir de esta casa. Hoy. No mañana, no la semana que viene. Hoy. No quiero verte aquí. No quiero escucharte. No me interesa si estás arrepentida, si fue un error, si Rubén era una fantasía, o si solo querías sentirte viva. Me da igual. Lo que hiciste no se borra, no se corrige. No tengo intención de perdonarte. No me interesa reparar esta mierda. Ella bajó la cabeza. No discutió. No suplicó. No me pidió una segunda oportunidad. Fue ahí cuando entendí que ya lo había asumido. Que lo que rompió entre nosotros no tenía arreglo.
A las 2 de la tarde se fue con una maleta pequeña. No me dijo a dónde iba. No pregunté. Cerró la puerta y me quedé en el pasillo, en medio de una casa que ya no era un hogar. Durante los primeros días no hice nada más que trabajar. Me levantaba a las 6, salía sin desayunar, me metía de lleno en las reformas y volvía tan tarde que solo tenía fuerzas para ducharme y meterme en la cama. No hablaba con nadie, no contestaba mensajes, no veía noticias, no escuchaba música. Me mantenía en movimiento porque en cuanto me detenía, la rabia me inundaba. No solo por lo que me había hecho, sino porque se había ido sin pelear, sin resistirse, como si todo lo nuestro valiera lo mismo que un abrigo viejo olvidado en el armario. No me dolía el engaño físico, me dolía la facilidad con la que había borrado todo lo vivido. La rabia no se fue, solo cambió de forma. Y con el paso de los días, dejó de ser dolor y se transformó en decisión. No iba a permitir que se marchara como víctima. Iba a hacerle entender lo que significaba traicionar a alguien que siempre estuvo ahí. Lo primero fue revisar los contratos. La casa estaba a mi nombre. El coche también. La cuenta conjunta seguía abierta, pero los movimientos de su tarjeta mostraban pagos en supermercados y una cafetería cerca de la estación de tren. Supuse que estaba en casa de Marta, pero no me interesaba confirmarlo aún. Lo importante era que no había retirado dinero en efectivo, así que no sospechaba que algo iba a pasar. Tenía su número bloqueado, pero no el correo electrónico. Desde mi ordenador le envié un mensaje corto, sin saludo, sin despedida, solo con una línea clara: quiero verte mañana. A las 8 en la cafetería de la calle San Pablo. Es importante. Lo leyó a los 5 minutos. No respondió. Fui puntual. Pedí un café solo y me senté en la mesa más alejada de la puerta. A las 8:04 entró. Llevaba el mismo abrigo que usaba cuando íbamos juntos al cine los domingos por la tarde. No saludó, solo se sentó frente a mí y me miró. Yo tampoco hablé al principio. La observé. No tenía la cara de alguien que sufría. Parecía más bien alguien que no entendía qué hacía allí. Lo cual me sirvió. Empecé sin rodeos. Durante estos años te protegí de muchas cosas. Lo sabes. Siempre que hubo problemas con tu familia, estuve ahí. Cuando tu madre estuvo enferma, fui yo quien la llevaba al hospital. Cuando te quedaste sin trabajo en el instituto anterior, fui yo quien pagó tus cursos. Nunca te reproché nada, ni siquiera cuando discutíamos por tonterías. Y ahora te vas, me mientes, me engañas, y te marchas como si yo fuera un imbécil al que puedes borrar de tu vida sin consecuencias. No te lo voy a permitir. Ella intentó hablar, pero levanté la mano. No he terminado. Quiero que sepas que ya informé al banco de que la cuenta conjunta quedará cerrada el viernes. Tienes hasta ese día para sacar lo que consideres justo. No lo voy a revisar. Si dejas la cuenta vacía, será una decisión tuya. También he enviado una carta al instituto donde trabajas con un resumen de tu situación de convivencia actual, firmado por mí. No me interesa si eso te complica o no. Te aseguro que no tiene tono acusatorio, pero dejé claro que estás viviendo con una amiga mientras resuelves un tema personal con tu marido. No mencioné infidelidades, ni nombres. No por respeto a ti, sino por respeto a mí mismo. Su cara empezó a cambiar. Ya no parecía tan segura. Javier, ¿para qué me llamaste? ¿Solo para tirarme todo esto en la cara? No. Te llamé porque hay algo más. Me incliné hacia adelante. Saqué de mi mochila una carpeta y la puse sobre la mesa. Aquí dentro hay capturas de tus mensajes con Rubén. No las saqué de tu móvil. No violé tu privacidad. Estaban sincronizados con tu correo. Usaste mi portátil una vez y dejaste tu cuenta abierta. No lo busqué, simplemente apareció.
Imágenes, textos, fechas. Todo. Quiero que sepas que no he mostrado esto a nadie, pero lo voy a hacer. Voy a enviarle una copia a su novia. ¿Tiene novia, verdad? ¿O también te mintió? Ella no contestó. Bajó la mirada. Lo haré el lunes. Tienes todo el fin de semana para decidir si prefieres hacerlo tú. No me interesa hablar con él, ni escucharlo. Solo quiero que alguien más sepa quién es. Tú puedes evitarlo, pero solo si haces algo por mí. Le pasé un papel. Ella lo tomó con manos temblorosas. Es un acuerdo de separación. No es un divorcio aún. Pero implica que tú renuncias a cualquier reclamo sobre la casa, el coche y los bienes adquiridos durante el matrimonio. A cambio, yo no procedo legalmente con lo que encontré en los mensajes. No se trata de extorsión, se trata de equilibrio. Tú destruiste algo. Esto es lo que cuesta arreglar los restos. Tardó casi un minuto en leer el papel. Cuando terminó, no me miró. ¿Qué quieres que haga? Firmarlo y entregarlo el lunes. Si lo haces, no sabrás más de mí. Ni de lo que encontré. Ni de Rubén. Ni de nada. Se levantó. Tomó la carpeta y el papel. Se fue sin decir adiós. No la seguí. No lo necesitaba. Había dicho todo. Y por primera vez en semanas, me sentí en control. No me sentía feliz. Ni vengado. Pero sí en paz. Y eso, en ese momento, era suficiente. El lunes llegó y con él una mezcla de ansiedad contenida y cansancio emocional. Me levanté temprano, hice café y no desayuné. Pasé la mañana en la oficina de la empresa, revisando presupuestos como si nada más existiera, fingiendo normalidad entre mis compañeros que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en mi vida. A las 12, mi abogado me escribió para confirmar que había recibido el documento firmado por Irene. Había llegado por mensajería, tal como le pedí, sin notas, sin cartas, sin adornos. Solo la firma. Lo miré durante un minuto. No sentí alivio ni rabia. Sentí un corte limpio, como si después de semanas de ruido mental, de pensamientos cruzados, de noches en vela, alguien hubiera cerrado la puerta con llave por fin. A las 6 de la tarde me escribió un mensaje: ¿podemos hablar una última vez? Solo para cerrar esto de verdad. En persona. Le respondí con un sí y le di una hora y lugar. Nada especial. Una plaza poco transitada cerca del río, con bancos de piedra y poca luz. Sabía que no iría con lágrimas ni con promesas. Irene no era de esas. Y yo ya no estaba para escenas. Llegó puntual. Vestía normal, sin maquillaje, con el rostro serio. Nos sentamos uno frente al otro, separados por el espacio justo para que pareciera que éramos dos desconocidos esperando algo distinto. Me miró sin decir nada durante un rato. Luego habló. No voy a justificar nada. Ya lo hice antes. Ya sabes todo. Pero quiero que sepas que no me fui feliz. Ni enamorada. Ni convencida. Me fui porque no veía otra salida. Porque lo que teníamos se volvió una rutina sin aire, sin palabras, sin risa. Y sí, la cagué. No por irme, sino por cómo lo hice. Por esconderlo, por mentir, por tener miedo de enfrentarte. Asentí. No necesitaba una disculpa emocional. Necesitaba claridad, y al menos en eso estaba cumpliendo. ¿Te arrepientes? De cómo lo hice, sí. De haber estado con él, no. En ese momento fue lo único que me hizo sentir algo diferente. Algo que no fuera estar atrapada. Pero no fue amor. No fue una aventura épica. Fue una vía de escape, nada más. Él no significó nada. Ni lo va a significar.
No respondí. Esperé a que siguiera. Quise que esta conversación fuera sin defensas, sin reproches. No para volver, no para que me perdones, sino porque no quería que la última vez que habláramos fuera en una cafetería con amenazas encima de la mesa. Firmé el papel porque era lo correcto. Porque lo mereces. Porque sé lo que perdí. ¿Y qué perdiste, Irene? A ti. Y todo lo que tú dabas sin pedir nada. Tranquilidad. Lealtad. Estabilidad. Una vida construida con esfuerzo real, no con palabras bonitas ni con tonterías de red social. Pensé que eso era aburrido. Ahora entiendo que era todo lo que necesitaba. Pero tarde. Muy tarde. Lo sé. El silencio volvió, más largo esta vez. Escuchamos a lo lejos los ruidos de un perro ladrando y unos pasos cruzando la calle. Luego ella retomó. ¿Vas a divorciarte ya? No lo sé. Por ahora quiero quedarme solo. Necesito entender que quiero, no desde la rabia, sino desde la calma. Si llega el momento, lo haré sin drama. Pero ya no es prioridad. No tengo prisa en rehacer nada. Solo quiero estar en paz. ¿Estás con alguien? Negué con la cabeza. ¿Y tú? No, y tampoco quiero estar. No después de esto. La conversación se quedó sin más contenido. Habíamos dicho todo lo que quedaba. Me levanté primero, ella después. Nos miramos por última vez. No hubo abrazos, ni contacto, ni despedidas emocionales. Solo un cruce de miradas que decía hasta aquí llegamos sin tener que decirlo en voz alta. Me fui caminando hacia el coche, sin mirar atrás, sin pensar en si ella se había quedado en el banco o ya se había marchado. Solo sabía que eso había sido lo último. Que no quedaban más encuentros, más explicaciones ni más espacios compartidos. Solo lo que viene después de aceptar que todo se rompió y ya no hay nada que pegar. Después de esa última conversación no volví a saber de Irene. No porque la haya bloqueado o porque ella desapareciera, sino porque ambos sabíamos que no quedaba nada que decir. La separación no fue pública, no hubo escándalo, ni familiares opinando, ni amigos tomando partido. A los pocos días comencé a avisar en mi entorno más cercano. A mi madre se lo conté con una frase seca: Irene y yo ya no estamos juntos. No preguntó mucho. Solo me miró durante unos segundos, me sirvió un café y cambió de tema. Creo que entendió que no quería hablar de eso y lo respetó. Con mis amigos fue igual. No necesitaba consuelo ni frases vacías. Solo quería volver a tener el control de mis días, volver a ser dueño de mis decisiones sin mirar a los lados esperando permiso o afecto. No tenía interés en buscar a nadie más, ni en salir, ni en rehacer mi vida de golpe. Me enfoqué en el trabajo. Empecé a aceptar proyectos fuera de Salamanca, algo que antes evitaba por estar cerca de casa. Me fui una semana a un encargo en Gijón, luego otro en Cáceres. Dormía en hostales baratos, comía solo en bares de carretera y no echaba de menos nada. Me acostumbré rápido al silencio, a la rutina sin discusiones, a los días sin explicaciones. A veces me sorprendía pensando en ella, pero no con nostalgia, sino como quien recuerda una etapa cerrada. Algo que ya no se toca. Me pregunté muchas veces si había hecho bien en no gritarle más, en no decirle todo lo que sentía con violencia, en no arrastrarla por el dolor como ella había hecho conmigo. Pero me di cuenta de que el verdadero castigo fue su propia realidad, haberse quedado sin nada, haber destruido lo único que tenía estabilidad, haber confundido libertad con deslealtad. Y eso no necesita venganza. Un mes después de firmar los papeles, encontré sus cosas en una caja que había olvidado en el trastero. Ropa, libros, un par de cartas mías de hace años. La miré durante unos minutos, y luego la dejé al lado del contenedor más cercano, bien cerrada.
No tenía intención de llamarla para devolvérsela. No porque fuera una forma de herirla, sino porque ya no formaba parte de mi vida. Fue una relación, fue una casa compartida, fue un plan de futuro. Ya no lo era. No necesitaba guardar objetos que no representaban nada para mí. Los fines de semana me quedaba en casa. A veces salía a caminar por la ciudad, otras veces simplemente leía o me ponía a ordenar el taller. Me había propuesto no llenar los huecos con cosas innecesarias, no distraerme de lo que realmente necesitaba, tiempo. No quería respuestas rápidas ni soluciones improvisadas. Quería entender quién era yo sin ella. Qué cosas me gustaban de verdad. Qué me hacía bien. Poco a poco, fui notando que dormía mejor, que no me dolía el pecho por las mañanas, que los domingos ya no me daban asco. Era como si mi cuerpo hubiese dejado de defenderse y ahora simplemente respirara. Me crucé con Marta una vez, en una farmacia. Me saludó con incomodidad y yo hice lo mismo. No le pregunté por Irene. No me interesaba. Ella tampoco mencionó nada. Fue un encuentro frío, sin tensión, sin contenido. Me alegré de que fuera así. Me confirmó que todo estaba en su sitio, lejos de mí. Una noche, cenando con mi hermano, me preguntó si pensaba volver a intentarlo con alguien. Le dije que no tenía ni idea. Que no estaba cerrado, pero tampoco con ganas de salir a buscar. Me miró serio y me dijo algo que sí me quedó dando vueltas varios días. Por lo menos no terminaste como esos que se quedan colgados en el rencor y no salen nunca. Tenía razón. No me interesaba ser víctima permanente. Ni mártir. Ni juez. Solo quería seguir. Al cerrar esta etapa, aprendí que una relación no se rompe en un día, ni por un hecho puntual. Se va desgastando en silencios, en costumbres que se hacen rutina, en falta de interés. No estoy justificando nada de lo que hizo Irene. Lo que hizo fue traición pura. Pero también entiendo que el desgaste no fue solo suyo. Yo también me desconecté, me refugié en mis cosas, me acomodé. Ella tomó el peor camino para resolverlo, y yo tomé el mejor para cerrar todo. No somos iguales, y por eso terminó. No quiero volver a vivir con alguien que no sepa cuidarse ni cuidar lo que construimos. No quiero tener que desconfiar, revisar, sospechar. No quiero tener que adivinar si la persona que tengo al lado es capaz de apuñalarme por la espalda sin remordimiento. Hoy, después de todo lo vivido, no sé si creo en el amor de pareja como antes. Quizás lo vuelva a encontrar, quizás no. Pero al menos ahora sé que puedo estar solo sin venirme abajo. Que puedo reconstruirme sin buscar muletas emocionales. Que no necesito a nadie que me repare. Estoy entero. Un poco más duro, sí. Más precavido, también. Pero entero. Y eso, después de todo, me parece suficiente.